A ver, imaginen la escena. De un día para otro, para hacer algo tan simple como llevar a los niños al cole, ir al único hospital que hay en la zona, o incluso para ir a comprar al mercado, de repente hay que pagar un peaje. Y no una vez, no. Todos los días. Pues bien, esto no es una hipótesis, ¿eh? Es la historia real de una sola caseta de peaje en Lima, en Perú. Una simple barrera que, bueno, acabó desatando una guerra de 10 años, partió una comunidad por la mitad y nos pone sobre la mesa el eterno dilema. ¿Qué es más importante, un contrato millonario o los derechos de la gente? Y ojo, que esta frase, que es así de directa, así de demoledora, no la dice un activista cualquiera. No, es de la Defensoría del Pueblo de Perú, una institución oficial del Estado. Desde el minuto 1, ellos pusieron el foco justo donde tenía que estar, no en las cifras, no en el dinero, sino en el coste humano, en cómo una decisión, en teoría puramente económica, estaba golpeando de lleno la salud y la educación de miles y miles de personas. Es que el peaje no era una simple molestia, no, era un muro. Un muro en toda regla que, literalmente, partió el distrito de Puente Piedra en dos. De repente, al sur de esa barrera, quedaron aislados servicios básicos, como el único hospital de nivel 2, los colegios más emblemáticos, los mercados más grandes. Pero lo más increíble, lo que ya roza lo surrealista, es que hasta los propios servicios municipales, pensemos en la recogida de basura, las patrullas de seguridad, tenían que pagar el peaje para poder cruzar y hacer su trabajo. Era, en fin, una fractura total en la vida cotidiana de la gente. Y claro, el impacto económico, pues fue brutal. Fíjense en este dato que es tremendo. Este peaje afectaba directamente al bolsillo de casi el 73% de los hogares. Estamos hablando de familias que vivían con el salario mínimo o incluso por debajo. Para toda esta gente, este pago diario no era un pequeño inconveniente, no. Era una carga financiera insostenible que al final lo único que hacía era agrandar todavía más la brecha social. Claro, llegados a este punto la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que pase algo así? ¿Cómo una simple caseta de peaje acaba convirtiéndose en el epicentro de un conflicto que dura una década entera? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta está en el principio de todo. En cómo se gestó el contrato. Un contrato, digamos, con bastantes sombras. La cronología de este desastre es, bastante clara. Rebobinemos a 2013. Ese año se firma el contrato de concesión. 30 años. Casi nos había secado la tinta cuando estalla el escándalo. Aparecen acusaciones de sobornos por parte de la famosísima constructora Odebrecht. Por si fuera poco, después vienen modificaciones a ese contrato, presuntamente irregulares. Y claro, el problema, lejos de solucionarse, fue pasando de un alcalde a otro como una patata caliente durante 4 mandatos consecutivos. $3 millones. Esa es la cifra que, según la Fiscalía, lo explica casi todo. El presunto soborno que Odebrecht habría pagado para asegurarse la concesión. Y esto va más allá del dinero, ¿eh? Es la sombra de la corrupción proyectándose sobre cada coche que pasaba por ese peaje y pagaba. Y por si la sospecha de soborno no fuera suficiente, va la Fiscalía y encuentra otra cosa. Una irregularidad de base, un fallo estructural, vamos. Resulta que el contrato se firmó saltándose un paso que era fundamental, el informe técnico obligatorio del Ministerio de Economía. Ojo, que esto no era una recomendación, era un requisito indispensable por ley, y simplemente se lo saltaron. Con todo este panorama, estaba claro que la lucha era inevitable. Y esa lucha se libró en 2 frentes legales muy distintos, con 2 estrategias que llevaron, como veremos, a resultados radicalmente opuestos. Y aquí es donde vemos un auténtico choque de mundos, una especie de David contra Goliat legal. Por un lado, la estrategia del poder. El Ayuntamiento de Lima se va a un arbitraje internacional carísimo para intentar anular todo el contrato. El resultado, $60 millones de dinero público gastados para nada. Y por otro lado, la estrategia de la gente, los propios ciudadanos organizados que presentan un recurso de habeas corpus. Su objetivo era mucho más sencillo y directo. No querían tumbar un contrato complejísimo, no. Solo querían que se respetara su derecho a moverse libremente. ¿Y qué pasó? Que lo consiguieron. Pero, un momento, ¿qué es eso de un habeas corpus en este contexto? Porque, normalmente se usa para denunciar una detención ilegal, ¿no? Pues resulta que la legislación en Perú es más flexible y permite usarlo de una forma, digamos, creativa para proteger otros derechos fundamentales, como en este caso, ni más ni menos que la libertad de movimiento. Una herramienta legal que resultó ser la clave de todo. Y aquí está, para mí, una de las claves del éxito de los ciudadanos. Su victoria no fue un golpe de suerte ni mucho menos. Su demanda estaba construida sobre unos cimientos muy sólidos. Los informes de la Defensoría del Pueblo. Es decir, fueron muy listos. Utilizaron el trabajo de una institución oficial que desde el primer momento ya estaba avisando de que, ojo, se estaban vulnerando derechos fundamentales. Bueno, la suspensión del cobro del peaje fue sin duda una victoria histórica para la comunidad. Pero
la historia no acaba aquí, ni mucho menos, porque esta decisión, que sentó un precedente, ha creado un auténtico efecto dominó, abriendo nuevos frentes de batalla. Como era de esperar, la empresa no se iba a quedar de brazos cruzados. Su reacción fue inmediata y, la verdad, muy dura. En un comunicado oficial, Rutas de Lima calificó la sentencia de arbitraria y afirmó que violaba no solo el contrato, sino la propia Constitución peruana y hasta tratados internacionales. El mensaje estaba clarísimo: esto no se ha acabado. Y esto, claro, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el próximo movimiento de la compañía? Pues la respuesta parece estar en el escenario internacional. La empresa ya ha dicho que se reserva el derecho de llevar el caso a un arbitraje internacional, seguramente ante el CIADI, que es el Tribunal de Disputas del Banco Mundial. Y aquí viene lo irónico. Esto podría meter a la ciudad de Lima en otra batalla legal millonaria, pero esta vez no para intentar anular el contrato, sino para acabar pagando una indemnización por daños y perjuicios. Pero ojo, que el efecto dominó no es solo a nivel internacional. La onda expansiva también se siente, y mucho, a nivel local. La victoria en Puente Piedra ha sido como una chispa que ha prendido. Ya no es la lucha de una única comunidad, se ha convertido en una fuente de inspiración para otras zonas de Lima que están pasando por situaciones muy parecidas. Y esa inspiración ya se está traduciendo en acción. De hecho, miren, los mismos abogados que ganaron el caso de Puente Piedra ya han replicado la jugada. Dicho y hecho, han presentado un nuevo recurso de habeas corpus usando exactamente la misma estrategia para otro peaje muy polémico en otro distrito. El precedente creado ya está marcando el camino a seguir. Al final, todo este caso, que empezó en una simple y pequeña caseta de peaje en Lima, nos deja con una pregunta que es universal, una pregunta que va directa al núcleo de cómo nos organizamos como sociedad. Cuando la letra pequeña de un contrato, por muy legal y blindado que parezca, choca de frente con un derecho humano tan fundamental como es la libertad de movimiento, ¿qué tiene que prevalecer? La respuesta, desde luego, define mucho más que el futuro de un simple peaje.